Bueno, son unas 200 diapositivas. Acá alguien en el chat me estaba diciendo todo perfecto. Perfecto, bárbaro. Son como 200 diapositivas. Gastro es quizás el parcial más largo que tienen, porque entra todo lo que es tubo digestivo alto, bajo, vía biliar. Así que bueno, vamos a ver todo. Y lo que hice fue que cada 50 diapos les hago un break como para no volvernos locos y aparte para que no sea tan pesado el video que queda grabado después. Entonces lo voy a grabar como en 3 o 4 etapas. Así que bueno, vamos a empezar con lo que es, esperen, vamos a sacar esto de acá, vamos a correr para el otro lado. Vamos a empezar con lo que es disfagia. Disfagia es el síntoma más importante de lo que es esófago, todo lo que es patología esofágica. Disfagia es la imposibilidad o la dificultad de tragar, no es el dolor se llama odinofagia. Así que bueno, ahí, esperen que pongo más alto el volumen, ahí está. Entonces, recuerden, disfagia, dificultad para pasar los alimentos, odinofagia, dolor al tragar. Y tenemos dos tipos de disfagia alta y disfagia baja, y tienen distintas, digamos, causas, que eso es lo importante. Hay distintos tipos de músculo en el esófago. Entonces, nosotros vamos a tener la disfagia alta, que es toda la parte del esófago superior, donde el músculo es estriado, y esto muchas veces, el problema para tragar, viene porque, hay algún problema en la inervación de este músculo estriado. Por ejemplo, pacientes que han tenido una ACV o que tienen Parkinson o parkinsonismos, ¿sí? Que clínicamente son indistinguibles, que tienen miastenia gravis, que tienen polimiositis. Hay varias patologías que afectan la inervación de lo que es el músculo estriado en la parte del esófago superior. Entonces, lo más común es ver un paciente con ACV o con Parkinson que suelen hacer muchas neumonías aspirativas, por ejemplo, porque tienen problemas para deglutir. Lo que se hace para diagnosticarlo es un estudio varitado de la deglución, y si no, se hace la típica prueba del vaso de agua. Se le da a tomar un poquito de agua, que lo retenga en la boca, que mire para abajo y que intente tragar. Por lo general, no pueden tragar y escupen el agua, les sale por la nariz o se ahogan. Bueno, pasa eso. Si es un caso muy, muy grave, se hace, no es gastrostomía, no sé por qué pusimos eso, se hace una efagostomía. Alguien más que está entrando. 2 segunditos, ahí está. Bueno, y la disfagia baja o disfagia media, por lo general acá hay que distinguir dos patologías importantes. Por un lado, cáncer de esófago, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con acalasia. Entonces, esta es una de las preguntas que suelen hacer. ¿Cómo distingue la disfagia cancerosa de la disfagia motora? La disfagia por cáncer, ¿sí? Lo que vamos a ver es que es progresiva. Primero no va a poder tragar alimentos sólidos, después semisólidos, después líquidos, después ya no traga nada, y esa es una de las razones por las cuales baja de peso, además de lo que es un síndrome de impregnación, que va a bajar de peso también por el cáncer en sí. Va a tener un deterioro del estado nutricional que es bastante importante. La disfagia baja, que ocurre por trastornos de la motilidad, tiene más que ver con la acalasia y con el espasmo esofágico. Y acá tenemos distintas causas. Podemos tener, por un lado, una hipertonía cuando tenemos acalasia o cuando tenemos espasmo, o una hipotonía si hay enfermedades raras como puede ser la esclerodermia o el esófago senil. Pacientes diabéticos también puede ser que cursen con hipotonía, pero ya es más difícil. Entonces, en la disfagia motora lo que vamos a ver es que acá no es progresiva. Algunos días tiene disfagia o dificultad para tragar alimentos sólidos, otro día líquidos, otro día sólidos de vuelta, otro día semisólidos, pero va variando, es como muy intermitente y no hay deterioro del estado nutricional. A veces puede pasar incluso periodos donde no tiene disfagia. Así que de acá lo que tienen que saber es que disfagia alta obedece más a problemas de inervación cuando uno tiene una ACV o un Parkinson u otras enfermedades, y que la disfagia baja o media tiene más que ver con una patología cancerosa, como puede ser el cáncer de esófago, o bien
patología motora que puede ser por acalasia o por espasmo u otras enfermedades que ya son más raras. Diferencia entre disfagia cancerosa, que es progresiva y con deterioro del estado nutricional, y la disfagia motora, que no es progresiva, ¿sí? Que es así como al azar, y que no tiene deterioro del estado nutricional. ¿Estamos hasta acá? Disfagia y odinofagia, el dolor. Muy bien, vamos a seguir. ¿Y qué patologías podemos tener? Vamos a ver, pregunta. Sí, doc, perfecto. Bien, vamos a ver ahora las patologías de esófago más frecuentes. La esofagitis y el espasmo esofágico son las dos, aunque no lo crean, son los dos diagnósticos diferenciales principales del infarto agudo de miocardio. Van a ver, si ustedes están en una guardia o trabajan mucho en hospitales o clínicas haciendo guardias, van a ver que muchas veces la persona piensa que tiene un infarto y en realidad tiene una esofagitis, o tiene un espasmo esofágico. Bueno, esofagitis es la inflamación del esófago, por supuesto, que tiene distintas causas. Puede ser infecciosa, puede ser cáustica, puede ser eosinófila, que es una cosa medio rara, pero bueno, acá hay algunas cosas que les voy a puntualizar porque las suelen preguntar. Cuando es infecciosa puede ser por virus, puede ser por cándida. Lo que es la esofagitis por cándida la van a ver más en pacientes HIV positivos o en pacientes que tengan algún tipo de inmunosupresión. Las infecciosas por herpes, si es por herpes simple, le damos aciclovir. Si es por citomegalovirus, recuerden que es el único que siempre vamos a dar, o ganciclovir o foscarnet. Eso siempre para citomegalovirus que cause cualquier infección viral en cualquier parte. Y para cándida se dan nistatina. Se hacen buches, nistatina oral, se hacen buches y esos buches se tragan, a diferencia normalmente que uno hace buches y los escupe. Y otra cosa que se puede dar es fluconazol en comprimidos o anfotericina B en los casos ya más graves. La cáustica, tenemos dos grupos. Lo que es accidental, los nenes que por ahí van a la cocina y empiezan a sacar todo, los bebés más que nada, que recién empiezan a gatear o los que empiezan a caminar y se toman un frasco de lavandina, por ejemplo, que lamentablemente pasa, o el suicida. Hay gente que se quiere suicidar. Una vez en uno de los hospitales donde yo estaba, donde estaba rotando la parte de séptimo, había una señora que se había querido suicidar tomando un insecticida que era para hormigas, como el Formitox, un hormiguicida. Un hormiguicida que encima venía en polvo, así que se tomó el trabajo de prepararlo, batirlo y tomárselo. Bueno, en estos casos, cuando hay esofagitis cáustica, no hay que hacer endoscopía, porque los tejidos están muy friables y se pueden romper fácilmente. Así que lo único que podemos hacer es dar corticoides, antibióticos para cubrir gram negativos y gram positivos y anaerobios. Todos esos gérmenes por lo general vienen de la boca. La boca tiene una flora como muy, muy variada y tiene gram positivos, gram negativos y anaerobios, y por lo general a veces bajan, o también cuando ustedes tienen flemones en las amígdalas también pueden bajar al esófago y causar infecciones, sobre todo en zonas donde están laceradas o cuando hay heridas abiertas. Y la eosinófila por lo general está asociada a lo que es asma. Asma es una enfermedad que cursa con mucha eosinofilia, o con rinitis o con alergias. Y esta es una de las preguntas que hacen: ¿cómo se ve el esófago si yo le hago una endoscopía a un señor que tiene una esofagitis eosinófila? Se ve como cartón corrugado. Es ese cartón que tiene como unas, como unas canaletas así. Se ve como cartón corrugado. Esa es la respuesta correcta. Acá se dan corticoides, que pueden ser intramusculares o endovenosos, y en el tratamiento que no es agudo ya se pueden dar corticoides inhalatorios, ya sea para orales, para aspirar o para tragar. Así que budesonide es el que más se usa por lo general. Bueno, anillos y membranas hay dos. En general son pliegues que obstruyen parcial o totalmente el esófago o que lo estenosan.
Hay uno que es importante que recuerden que es el síndrome de Plummer-Vinson o Patterson-Kelly, que también se llama disfagia sideroblástica, porque está asociada a la anemia sideroblástica. Y es una membrana, como se ve acá en la fotito, que disminuye en parte la luz del esófago superior. Ahí lo que hacemos es pasar el endoscopio, con el mismo endoscopio se rompe esa membrana y ya está. Y lo otro es el anillo de Schatzky, ¿sí? Que también se lo llama anillo esofágico inferior, que causa una disfagia intermitente. Este se puede agrandar un poquito, pero por lo general se vuelve a estenosar. Y hay otra membrana que no la puse, en realidad está más alta, más a la altura de lo que es tráquea y antes del esófago, más del lado respiratorio, digamos, que del digestivo, que es la de difteria, la membrana diftérica, los niños que tienen difteria. Pero bueno, puede estar a distintas alturas, por eso lo menciono. Y acalasia es un tipo de enfermedad motora, cuando habíamos visto todo lo que era los problemas de disfagia motora, uno de ellos es la acalasia. La acalasia lo que pasa es que yo tengo esta imagen que se llama en pico de pájaro o en cola de ratón, donde hay una estenosis muy importante y por arriba de la estenosis tienen un megaesófago. Esta es una seriada con varios, entonces se puede ver bien. Bien, ¿por qué pasa esto? Pasa por destrucción de los plexos de Auerbach y Meissner, o por enfermedad de Chagas, o por síndromes paraneoplásicos, o por tumores que comprimen, ¿sí? A veces uno puede tener un tumor al lado que está comprimiendo la zona y queda así estenosada. Por algunas enfermedades autoinmunes, otras raras, ¿sí? Las neoplasias endócrinas múltiples, que son bastante raras, insuficiencia suprarrenal. Como ven, hay muchas enfermedades que nos pueden dar acalasia. Y lo que va a tener en la clínica es una disfagia de tipo motora y va a tener mucho halitosis, que es el mal aliento, porque los alimentos quedan atrapados acá y empiezan a pudrirse y no logran pasar bien al estómago. Entonces, lo que hacemos es una seriada esófago gastroduodenal con técnica de doble contraste y ahí se ve lo que es la estenosis, ¿sí? Que es esa imagen de pico de pájaro o cola de ratón, y el megaesófago, que es esa dilatación. En la radiografía común, sin contraste, lo que vamos a ver es un ensanchamiento del mediastino. Acuérdense que el mediastino, tenían que ustedes medir el pedículo vascular entre lo que era la vena cava superior y la subclavia izquierda, y ahí no podía medir más de 5 o 6 centímetros como mucho. Ya cuando tengo un mediastino ensanchado, tengo que ver qué es lo que pasa ahí. Una de las causas es la acalasia. Bueno, se puede hacer una videoendoscopía alta para descartar que no sea un cáncer de esófago. Y el estudio más específico de todos, y esta es otra de las preguntas que suelen hacer, es la manometría esofágica. La manometría esofágica, lo que se hace es medir la presión, se pone una sonda con transductores y se mide la presión y se ve que hay hipertonía en esta zona. Así que bueno, esto es acalasia. Y recuerden que tiene una disfagia de tipo motora. Tratamiento. Tratamiento farmacológico. El tema de tratamientos, yo lo tomé, digamos, con lo que a nosotros nos daban y con lo que les toman normalmente en la facultad. Después, cada hospital, cada clínica, cada médico tiene sus tratamientos. A veces hay hospitales donde instauran un protocolo. Ustedes van a ver que está la sistemática, por ejemplo, la sistemática del Hospital Argerich, la sistemática del Tornú, la sistemática del Hospital Militar, y que cada uno ya directamente se maneja con ese tipo de tratamientos. Esto es lo que nos daban a nosotros en los teóricos y lo que muy probablemente les tomen a ustedes. Farmacológico, amlodipina y mononitrato de isosorbide. También se puede hacer una videoendoscopia alta y colocar inyecciones de Botox. Hay que tener en cuenta la toxina botulínica dura 8 meses. Se puede hacer dilatación con bujías, que también se hace por endoscopía. Se van poniendo bujías cada vez más grandes. Todo lo que esté estenosado y uno lo empieza a ensanchar, a la larga se vuelve a estenosar. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta.
Después pueden hacer dilatación con el balón neumático, también es parecido con las bujías, y la cirugía que se llama miotomía de Heller. En realidad tiene un nombre mucho más largo, cardiomiotomía, no sé cuánto de Heller. Es una técnica quirúrgica que si ustedes tienen acá el esófago, se hace un corte tipo triangular, como en porción de pizza, y eso libera, digamos, un poco la estenosis. Si está muy reducido y yo le hago un corte, va a quedar, por supuesto, con más espacio. Pero la contra de esto es que produce mucho reflujo y después hay que tratar el reflujo. ¿Mm? Bueno, eso es todo de acalasia. Ahora, cuando hacemos una veda puede ser que veamos un cáncer de esófago. Si hay un cáncer de esófago, acá también estamos un poco complicados. Depende si es un cáncer de esófago de tercio superior y tercio medio o si es un cáncer de esófago de tercio inferior. En general, tercio superior y medio es un carcinoma espinocelular y este tema de que tiene mal pronóstico es porque a veces hay que hacer una esofagostomía, ¿sí? Como digamos una abertura, una ostomía, justamente, para poder alimentar al paciente, pero es muy difícil la reconstrucción y tiene muy mal pronóstico. Y los de tercio inferior son adenocarcinomas y generalmente se asientan sobre lo que es esófago de Barrett, que es la metaplasia, que ya la vamos a ver. También hay que ver si el que está en tercio inferior, si se va hacia el techo del estómago, porque muchas veces pasa que se extiende hasta allí, o que empieza allí y después invade el esófago. Y después tenemos los leiomiomas, que por lo general son de músculo liso y son benignos. Acá la pauta, la clave es, si yo tengo un paciente de 50 años o mayor de 50 años que tiene reflujo, y sobre todo si antes nunca tuvo reflujo, y que si además consume muchos ahumados en general, acá dice pescados ahumados, pero pueden ser ahumados y chacinados en general, suele ser bastante común que tengan un cáncer de esófago. Los países más frecuentes, Chile, Perú y Japón. Japón tiene una incidencia muy alta de lo que es cáncer de estómago también, así que por ahí anda la cosa. Tiene que ver un poco con la alimentación. Bueno, clínica del síndrome de impregnación, que tiene mucha pérdida de peso, astenia, anorexia, anemia, todas las A, no sé si se acuerdan, y va a tener una disfagia acá cancerosa. La disfagia cancerosa era progresiva. Primero no va a poder comer alimentos sólidos, después semisólidos, después papillas y líquidos, y después ya no come nada. Factores predisponentes para lo que es cáncer de esófago en general, el reflujo, porque genera el esófago de Barrett, el alcohol, el tabaco, tilosis, pescado ahumado, etc. Y se diagnostica con la seriada y la videoendoscopía. Cuando se hace la videoendoscopía se puede hacer un cepillado para ver si hay células neoplásicas, se puede hacer una biopsia, ¿sí? Lo mejor. También se puede hacer una ecoendoscopía, resonancia, PET. Recuerden que el PET es la tomografía por emisión de positrones y se hace con glucosa marcada, con 18 fluorodesoxiglucosa, que lo que va a indicar es dónde hay mucha actividad metabólica. Y por lo general todas las células neoplásicas captan la glucosa por la alta tasa de replicación que tienen y la alta actividad metabólica que tienen. También hacemos un laboratorio, vamos a ver anemia, principalmente anemia ferropénica y disminución marcada de todo lo que es la albúmina y aumento de la eritrosedimentación, que por lo general siempre vamos a verlo en este tipo de patologías y en otras patologías inflamatorias. Tratamiento. Tercio medio y superior tiene mal pronóstico porque es muy difícil la reconstrucción, y el tercio inferior tiene mejor pronóstico y se puede hacer una reconstrucción, pero siempre dejando un margen oncológico de 3-4 centímetros por encima y por debajo del tumor. Se puede hacer una gastrostomía paliativa y se puede complicar. Las complicaciones más frecuentes son la hemorragia, las fístulas, las neumonías aspirativas, ¿sí? Y aparte, por supuesto que también se puede dar quimioterapia y radioterapia, muchas veces como adyuvantes o como coadyuvantes, a veces antes de la cirugía para reducir el tumor y a veces después. Así que bueno, de cáncer de esófago
Esto es lo que hay que saber principalmente. Y estas son unas patologías muy raras del esófago. Quizás lo único que vayan a ver es la perforación, pero las tienen que saber por si les preguntan. Necrosis de esófago o esófago negro es una emergencia rara que ocurre por cuadros infecciosos, ¿sí? Hay una infección en el esófago y por lo general tiene una recuperación espontánea y cura sin fibrosis. La perforación del esófago sí es algo común. Podemos tener dos tipos. Una perforación secundaria a algo que uno come y se perfora, como puede ser un hueso, una espina de pescado, cuerpos extraños, o a veces maniobras, si están haciendo a veces una videoendoscopía o si tienen que hacer una punción o algo y es una maniobra iatrogénica y perforan el esófago. Y a veces con sustancias esclerosantes. Las sustancias esclerosantes muchas veces se usan para tratar lo que son varices esofágicas. Entonces, a veces puede ser que eso perfore el esófago. Y la perforación espontánea del esófago es lo que se llama síndrome de Boerhaave. Esto es una de las cosas que a veces pregunto. Y esto se da en pacientes alcohólicos, bulímicos o anoréxicos que vomitan con mucha frecuencia. Porque todo este vómito tiene un ácido que va lacerando toda la mucosa del esófago y en algún momento se rompe y explota espontáneamente. Cuando pasa esto, el síndrome de Boerhaave suele causar mediastinitis y suele causar una hemorragia digestiva alta importante. ¿Cómo es la clínica de la perforación? Bueno, principalmente las mediastinitis. Recuerden que el esófago baja pegado a la aorta cuando baja, ¿sí? Y está bien ubicado en el mediastino. De hecho, es en el mediastino posterior. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que se rompa, ¿sí? de la pared del esófago o que haya una fístula, va a permitir que los gérmenes pasen al mediastino. Entonces causa una mediastinitis con fiebre, con escalofríos, puede causar un derrame pleural purulento, más bien del lado izquierdo, que es por donde va el esófago. Y lo que se hace es radiografía y si la hago contrastada con yodo, no con bario, porque el bario me va a causar una peritonitis química o una mediastinitis química y es muy grave. Y el tratamiento, bueno, el síndrome de Boerhaave tiene lamentablemente alta mortalidad, fíjense que casi el 50%. Lo que hay que hacer son varias cosas. Primero, si está sangrando masivamente, detener la hemorragia y luego tratar todo lo que es la mediastinitis, todo lo que es la infección en el mediastino. Se puede dar ceftriaxona, clindamicina o se puede hacer drenaje. Si se formó un empiema, se puede drenar el empiema. Y otra de las cosas, se puede hacer una gastrostomía paliativa. Pero bueno, estas son cosas raras, recuerden más que nada lo que es síndrome de Boerhaave. Lo más común de ver es quizás una perforación por huesos, espinas, ese tipo de cosas. Acá tenemos otras, el síndrome de Mallory-Weiss, con este ya estamos más familiarizados, ¿no? Esta es una emergencia y también es la cuarta causa de hemorragia digestiva alta, muy parecida al de Boerhaave. Hay una laceración de la mucosa esofágica inferior y a veces esa laceración se lleva puesto un vaso y entonces empieza a sangrar mucho, mucho, mucho y hay que hacer la cirugía para detener el sangrado. Síndrome de Mallory-Weiss está muy asociado a lo que es cirrosis, a lo que son varices esofágicas, ¿sí? Y se da mucho en pacientes fumadores, alcohólicos, pacientes con mucho estrés, con mucho reflujo. El síndrome de Boerhaave es que literalmente el esófago explota, hace como una explosión, hace una ruptura completa. Acá no. Acá por lo general hay una laceración, puede hacer una fístula, ¿sí? Pero lo que más, digamos, representa al síndrome de Mallory-Weiss es todo el sangrado importante. Y después pueden tener esofagitis por drogas, algunos remedios que usamos para la osteoporosis, como los bifosfonatos, alendronato, palendronato, todos estos causan una esofagitis por droga. Y lo que hacemos es dar sucralfato, que el sucralfato reviste o tapiza todo el esófago.
Lo que es impactación esofágica es cuando nos queda atragantado algo en el esófago, o sea, un pedazo de comida, comimos desesperadamente un bife y nos quedó un pedazo de carne ahí atragantado, huesos, espinas, pilas. El tema de las pilas es muy común en los niños. Los niños les encanta todas esas pilas porque tienen forma de pastilla, vieron las pilas chiquititas, se las tragan, se las aspiran, es todo un tema. Cuerpos extraños, a veces lo que se hace es endoscopía y empujarla con el endoscopio hasta el estómago y otras veces tratar de rescatarla. Producen muchos vómitos de saliva, son vómitos esofágicos y esto es porque, bueno, así como nosotros cuando tenemos cuerpos extraños en lo que es el árbol respiratorio, tosemos mucho para sacar ese cuerpo extraño, cuando hay algo impactado en el esófago, se produce esa cialorrea refleja, que es esa salivación excesiva para tratar de que pase para abajo o de sacarlo. Y después tenemos hematomas. Los hematomas esofágicos y hematomas en cualquier parte del cuerpo lo van a ver cuando hay pacientes anticoagulados en exceso o que tengan problemas de coagulación, puede ser hemofilia o puede ser cualquier problema de coagulación, o que tengan algún problema de plaquetas, a veces en la calidad o en la cantidad de lo que es plaquetas, más allá de los factores de coagulación. Con menos de 50.000 plaquetas ya se producen todos estos hematomas y por lo general con menos de 20.000 nadie te opera. Pero bueno, lo que hacen estos hematomas es que producen oclusión y pueden producir, por supuesto, hemorragia digestiva alta. Y lo que hay que hacer es pasar plasma con plaquetas o con factores de coagulación o cirugía en algunos casos que no podamos detener la hemorragia. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más? Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el reflujo. Bueno, el reflujo, y hay dos cosas importantes con el tema del reflujo. Más allá de todo esto que vamos a hablar, es que por un lado produce a la larga lo que se llama esófago de Barrett, y por otro lado, las personas que tienen mucho reflujo, ese reflujo muchas veces pasa a la tráquea, del esófago pasa a la tráquea y uno lo traga y va borrando el surfactante que mantiene abiertos los alvéolos. Así que muchas veces las personas que tienen reflujo terminan con un cierto grado de disnea importante justamente o con problemas respiratorios por el reflujo. Así que bueno, no solamente en la parte digestiva, sino que afecta también lo que es la parte respiratoria. Hay un reflujo que es fisiológico y que es normal. Cuando ese reflujo no se mide en realidad en qué cantidad, pero bueno, cuando aumenta mucho la intensidad o la frecuencia, ya hablamos de reflujo patológico. Entonces hay que ver si es un reflujo a veces en personas obesas o en personas diabéticas o en ancianos. Es común que cuando se van a dormir, si comieron hace poquito, les suba todo este reflujo. O a veces uno mismo, siendo más joven, no tan anciano, a veces terminó de comer y anda a las corridas y se agacha para ponerse las zapatillas y también le viene el reflujo. Pero bueno, eso ya es una cosa más fisiológica que patológica. Ahora, cuando ustedes están haciendo las actividades de la vida diaria normalmente y tienen mucho reflujo todo el tiempo y están todo el tiempo con esa acidez, ya es algo que hace pensar en que hay otro problema que produce ese reflujo. Bueno, causas no se conocen, estas son las diferentes teorías que hay salvas de ondas peristálticas que producen relajación y por eso el ácido del estómago sube al esófago. Otra dice que puede haber hipotonía en el esófago inferior y otra es que hay una ausencia de respuesta motora defensiva cuando llega el ácido del estómago y que hay también una disminución en la producción de saliva. Tres causas probables que no se saben. Lo importante en la clínica es que el síntoma cardinal del reflujo es la pirosis. Y la pirosis es esta cosa de acidez que quema, que sube. Esa sensación. También, además de la pirosis, que es típica del reflujo, van a tener disfagia, pueden tener odinofagia, regurgitación ácida también en la boca, que puede ser espontáneo o puede ser esfuerzo, lo que yo les decía, por ahí se agachan para atarse las zapatillas y sienten esta regurgitación ácida en la boca.
Puede tener un babeo nocturno, sí, a veces, si ustedes son de despertarse con la almohada babeada, no puede ser también que sea porque tengan reflujo, porque aumenta el tono vagal. En general a la noche el tono vagal está muy bajo, ¿sí? Pero si hay reflujo puede ser que aumente un poco el tono vagal. Puede producir laringitis con difonía o nódulos, puede producir traqueitis con broncoespasmo nocturno, tos seca, sibilancias, tos crónica. Esto tiene más que ver con la parte respiratoria cuando el reflujo pasa a la tráquea. Y los diagnósticos diferenciales de la enfermedad por reflujo gastroesofágico los vamos a hacer con el asma, justamente por este tema de broncoespasmo y sibilancias, con la sinusitis, a veces tanto reflujo puede llegar a los senos paranasales, y con lo que es enfermedad periodontal y lesiones orales cuando tenemos tanto reflujo ácido en la boca. Bueno, el diagnóstico principalmente es clínico. Ustedes saben que hay algunas enfermedades como apendicitis o en este caso reflujo, o las hepatitis en general, que el diagnóstico suele ser la clínica del paciente, y después pedimos estudios para confirmar o descartar. Pero en general, en el caso de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el paciente va a venir y va a decir me arde y me sube, y ustedes ya cuando escuchan todo esto ya saben que el paciente tiene reflujo. Sí vamos a hacer estudios para descartar otras cosas. Endoscopía alta para descartar cáncer de esófago, ¿sí? Y bueno, este tema de que el reflujo es microscópico, eso es cuando ustedes hacen una biopsia. Y lo que se ven son esas células balonizadas, que se llaman así, parecen baloncitos. Otra cosa que se puede hacer es la radiografía seriada con contraste, la seriada esófago gastroduodenal. Ahí algo me faltó. Bueno, puede ser que uno tenga, acá distintas causas, ¿no? Puede ser que uno tenga un esófago que tenga un infiltrado inflamatorio, pero también puede ser que sea un reflujo por úlcera. La úlcera también da mucha acidez y sensación quemante. Lo que pasa es que la úlcera es como mucho más puntual. Ya vamos a ver bien todo úlcera. Puede ser que tenga esófago de Barrett. Cuando hacemos la endoscopía podemos llegar a ver eso, que haya fibrosis o que haya un cáncer de estómago y que por eso también haya mucho reflujo ácido. Muchas veces se hacen maniobras como levantar las piernas o comprimir el abdomen y ahí aparece el reflujo. Y en los niños se puede hacer un centellograma. Diagnóstico de los adultos, la clínica principalmente, y el gold standard, esta sí es una pregunta de esos choice que andan dando vueltas, es la pH-metría. pH-metría es el gold standard para enfermedad de reflujo gastroesofágica. ¿Sí? Bien, y bueno, los estudios que dijimos recién, ¿no? La videoendoscopía y la seriada, que también se pueden hacer. Por lo general, cuando ustedes tienen patología de esófago, salvo que sea una esofagitis cáustica, que venga la mamá y les diga, el nene se tragó un frasco de lavandina, pero si no es algo cáustico que se puede llegar a romper la pared del esófago, hagan siempre o pidan lo que es una videoendoscopía alta, porque se ahorran mucho tiempo, se ahorran hacerle estudios, se ahorran un tiempo, sobre todo en los hospitales que nunca hay turno. Entonces, bueno, uno hace ya directamente la videoendoscopía alta y ve si es una calasia, si tiene una úlcera, si tiene una esofagitis, si tiene un cáncer de esófago. Entonces ya ahorramos mucho tiempo. Y bueno, en este caso, gold standard es la pH-metría para confirmarlo del reflujo. ¿Qué hacemos con el tema del reflujo? Bueno, en el caso de reflujo, lo más importante para tratamientos tiene que ver con todo lo que son medidas higiénico-dietéticas. Desde bajar de peso, usar ropa floja, no ajustada en la cintura, dormir con la cabecera un poco más elevada. Eso van a ver que les van a decir no acostarse enseguida después de comer. Hay algunas cosas que no pueden comer con picantes, tomar café negro fuerte, té, mate, es decir, ven comer salsa de tomate, cítricos, menta, chocolate, hay un montón de cosas, ¿sí?, que se le pide a las personas que hagan cuando tienen reflujo, sobre todo lo que es bajar de peso, ver si son pacientes hipertensos, también bajar la TA.
Y en el caso del alcohol, el alcohol no causa reflujo, pero causa gastritis. Y la gastritis a la larga puede llegar a causar una úlcera y ahí volvemos otra vez a tener problemas. Y una de las cosas que se recomiendan es no dar bicarbonato porque el alivio es temporal y después empeora todavía el cuadro. Y acá tienen las opciones farmacológicas. Un reflujo leve, le vamos a dar lo que se llama milanta o gaviscon, que es hidróxido de aluminio con hidróxido de magnesio. También le podemos dar antiácidos bebibles, que, perdón, vienen como bebibles o en comprimidos. También tengan en cuenta que se suelen dar estos dos, si van a dar cualquier otra marca, porque uno produce diarrea y el otro produce constipación. Entonces, por eso se dan juntos, como para equilibrar eso. Lo que es el reflujo moderado, podemos, si no funciona con todo lo que era milanta, gaviscon, etcétera, de ahí le podemos dar ranitidina, que es el famoso Taural. Ranitidina es un bloqueante de receptores H2. Acá se puede dar un comprimido por noche y hay que tomar 3 o 4 meses y después descansar un mes. Y si el reflujo es muy severo, que es lo que por lo general le dan a todo el mundo, es el famoso omeprazol, que es el inhibidor de la bomba de protones, para que no se forme el ácido clorhídrico. En la contra del omeprazol es que suele dar cefaleas, así que úsenlo a discreción. Por lo general empiezan con 20 miligramos hasta 40 miligramos por día, eso es lo normal. Si el reflujo persiste, se puede dar mosapride o cisapride, ¿sí? Que son procinéticos, y si es un reflujo extremadamente grave, se puede hacer una cirugía que se llama funduplicatura de Nissen. Es rarísimo que se haga, pero bueno, es una de las opciones, digamos, que tienen. En general, los pacientes suelen empezar con lo que es milanta o con lo que es ranitidina, y si realmente es muy grave, con omeprazol suele ser suficiente. Así que bueno, normalmente eso, más las medidas higiénico-dietéticas, que son las más importantes, el paciente anda bien. Muy bien, vamos a seguir. Y el tema de esófago de Barrett, y creo que este ya es el último tema de esófago. El esófago de Barrett es una metaplasia. El tema es que con el tiempo, uno cuando tiene un esófago de Barrett lo tiene que ir vigilando, haciendo videoendoscopías, aunque sea una por año o cada 6 meses, porque es un asiento para generar una displasia y un cáncer de esófago probable. Entonces, la principal causa del esófago de Barrett justamente es el reflujo que acabamos de ver. Personas que tienen un reflujo muy severo pueden tener un esófago de Barrett, puede ser que nunca en su vida desarrollen un cáncer, pero puede que sí. Así que lo vamos a diagnosticar con endoscopía y biopsia. Ahí están, digamos, los cortes histológicos de cómo se ve, y acá está cómo se ve con el endoscopio, ¿sí? Y normalmente, como no tiene cura, se pueden hacer 3 cosas. Lo que les decía antes, se pueden ir haciendo endoscopías con toma de biopsias, una por año, una cada 6 meses, para evitar que se llegue a un cáncer de esófago, o se puede resecar, se puede hacer una cirugía y resecar el tercio inferior del esófago, o se puede hacer lo que se llama una mucosectomía con el endoscopio y láser o electrobisturí. Vamos a sacar la mucosa. Pero igual, en general, si la persona tiene un problema severo de reflujo, hay que tratar todo en conjunto. Acuérdense que siempre los pacientes que vienen son un combo y nunca nadie viene con cosas así como tan limpitas y tan lindas del libro. Así que a veces hay que combinar artesanalmente 2 o 3 tratamientos, agregar el tratamiento del reflujo a esto, etc. Bueno, y la hernia hiatal es algo bastante común, bastante común, que no tiene tratamiento, lamentablemente, salvo que ustedes, por alguna razón, el paciente se vaya a operar. Paciente que se va a operar porque se quiere hacer un bypass gástrico, una manga gástrica, bueno, ya que estamos, le operan la hernia hiatal. Pero si no, por lo general no se opera, no se hace nada. Lo que pasa con la hernia de hiato o hernia hiatal es que, como se ve acá, una parte del estómago, que es el cardias, pasa por arriba del hiato esofágico, del esfínter esofágico, y queda por arriba del diafragma. Entonces, lo que pasa es que se pierde lo que se llama zona de alta presión
y empieza a aparecer todo este reflujo gastroesofágico. Puede aparecer dolor en el epigastrio, ¿sí? En la boca del estómago, puede causar úlceras, puede causar sangrado y puede tener anemia ferropénica precisamente por un sangrado microscópico que puede causar. No tiene tratamiento, lo que se hace es tratar el reflujo y en los casos sí, muy, muy severos o en los casos de que por alguna otra causa vayamos a hacer una cirugía en la zona, se puede hacer cirugía y resecar el área o volver a ponerla en su lugar. Bueno, eso fue todo de esófagos. Si tienen preguntas de esófago, díganme por el chat o abran los micrófonos. Y si no, seguimos con estómago. ¿Sí? En que tomo un poquito. Bueno, estómago. Acá tenemos, a ver. Por ahora perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar con dispepsia. Dispepsia es lo que todos conocemos como mala digestión. Es un motivo de consulta muy frecuente y la gente a veces dice yo como y me inflo como un globo, que es bastante seguro. Las otras hernias no les damos bola. Bueno, otras hernias que ustedes pueden tener las van a ver mucho en cirugía. Cuando hagan cirugía de sexo, ahí sí les van a decir hernia de, ¿cómo se llama? Las hernias y las penetraciones, pero las hernias inguinales, las hernias pleurales y otras hernias que puedan llegar a aparecer en el abdomen. Pero en realidad, en interna yo creo que no, porque todo lo demás es quirúrgico. La hernia hiato, como tiene, digamos, por lo general no se opera, es la que se suele ver. Bueno, el tema de dispepsia, entonces, mala digestión, motivo de consulta muy frecuente. La clínica es muy variada. Hay gente que tiene pirosis, que tiene acidez, que tiene molestias epigástricas o dolor epigástrico, saciedad precoz, intolerancia a los fritos o a las grasas, plenitud postprandial, boca seca y pastosa, todo eso es típico de la dispepsia biliar. Cuando las personas tienen cálculos en la vesícula, ¿sí? Litiasis biliar, suelen tener todos esos síntomas. Digestión lenta, ¿sí? Náuseas, distensión abdominal. Este es un tema muy frecuente. A veces comemos rápido, estamos estresados, estudiamos medicina y tenemos un parcial atrás de otro y corremos todo el día y estamos siempre inflados como globos. Eructos justamente por todo el atrapamiento aéreo y somnolencia postprandial. Diagnóstico diferencial y causas de dispepsia, todo junto, en combo. Puede ser que sea causado por el reflujo, ¿sí? Y el diagnóstico diferencial lo hacemos principalmente por el tema de la pirosis, por gastritis, acidez, náuseas, dolor, saciedad, esos son los síntomas típicos de la gastritis. Las úlceras, la úlcera también va a tener acidez y va a tener dolor. Esto de que calma con la ingesta vale para la úlcera duodenal, no para la úlcera gástrica. En realidad en las úlceras, como vamos a ver, es como tener una sensación como que nos están quemando con un cigarrillo en la boca del estómago. Bueno, cáncer de estómago o linfoma, también por acidez, náuseas, dolor, saciedad. La litiasis biliar por el tema de la intolerancia a las grasas, a los fritos, la somnolencia, boca seca pastosa. Colon irritable por todo lo que es distensión abdominal y por el dolor. Y el diagnóstico lo hacemos de distintas maneras, con la clínica del paciente y una muy buena anamnesis por empezar, y después la endoscopía alta que sirve para confirmar o descartar distintas muestras. Y sobre todo, siempre que hacen endoscopía alta van a ver que más allá de que hacen una muestra de toma de biopsia, hacen una toma de mucosa, una muestrita, para ver si la persona tiene Helicobacter pylori. Se calcula que el 50% de la población tiene Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es, más allá de que es la causa esencial o principal de todo lo que son las gastritis, también va a causar linfoma y cáncer gástrico. Por eso es importante detectarlo. Se puede hacer una ecografía de vía biliar para ver si hay una colecistitis o una colelitiasis. Se puede, bueno, hacer una consulta psicológica o psiquiatría, que ya sabemos que en la facultad hay unos cuantos psicólogos y psiquiatras que podemos tener una dispepsia emocional. Bueno, signos de alerta o red flags, que me cagan comentarios. Bueno,
Sí. Sí, 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 sí. Ya conocemos quiénes son los psiquiatras psiquiátricos que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, signos de alerta. ¿Cuándo tenemos que sospechar de lo que es cáncer de estómago, principalmente? Cuando tenemos un paciente que tenía más o menos 45 o 50 años, o entre 40 y 50, ¿sí? Que nunca tuvo dispepsia, nunca tuvo problema, digamos, de mala digestión, y de golpe tiene pérdida de apetito o de peso involuntaria, una anemia ferropénica inexplicable que no se sabe por qué es, y un aumento muy marcado de lo que es la eritrosedimentación. La velocidad de sedimentación globular es un indicador de gravedad en este caso. Así que si nosotros tenemos un paciente que viene y dice, yo la verdad que nunca tuve problemas y ahora me pasa esto, esto y esto, bueno, hay que estar alerta porque puede llegar a ser un signo de cáncer, cáncer gástrico. Bueno, y el tema de las gastritis. Gastritis es la inflamación, por supuesto, de la mucosa gástrica. Tenemos 2 millones de causas, ¿sí? Pero recuerden que lo más importante es poder descartar si el paciente tiene o no tiene Helicobacter pylori. ¿Por qué? Más allá de que produce úlcera, gastritis, cáncer de estómago y linfoma gástrico, lo podemos tratar y podemos evitar que el paciente tenga todos estos problemas, ¿no? Después vamos a ver el tratamiento específico para el Helicobacter porque lo toman. Causas medicamentosas, las aspirinas, los AINES, los corticoides, altas dosis. Recuerden que todo esto hay en el estómago, en todo lo que es el revestimiento, la mucosa del estómago, hay un efecto citoprotector que lo dan las prostaglandinas. Cuando nosotros tomamos aspirinas, AINES, todo esto, las prostaglandinas bajan, el nivel de prostaglandinas no se produce en suficiente cantidad y entonces aparecen todos estos problemas. Otros fármacos, aminofilina, teofilina, que eran fármacos que dábamos en asma o que dábamos en EPOC. Acá está el tema, inhiben las prostaglandinas, sí que tienen ese efecto citoprotector, porque aumentan la producción de bicarbonato por un lado y del moco gástrico, y mejoran todo lo que es la vasculatura por otro lado, y estimulan también todo lo que son factores de crecimiento epitelial. Por lo general damos ranitidina cuando hay gastritis, ¿sí? Y se puede dar sucralfato, que era para tapizar y revestir, y omeprazol, un comprimido por día. Los pacientes críticos, ¿sí? Por estrés, los pacientes críticos suelen tener también gastritis. Por ejemplo, paciente internado en UTI, lo que es terapia intensiva, por el estrés no solamente emocional, sino el estrés físico. Pacientes en shock, pacientes quemados, con quemaduras extensas o con ACV. También cuando tenemos fracaso de múltiples órganos, en esos casos, bueno, hay gastritis grave que aumenta el riesgo de sangrado. Y los pacientes con ACV porque hacen descargas de adrenalina importante. Esto causa una vasoconstricción con isquemia de la mucosa y aparece la gastritis. Complicaciones más graves, las úlceras y las hemorragias digestivas. Por eso el tema de la profilaxis tanto con ranitidina como con omeprazol. Y lo del Helicobacter, que fue lo que dijimos recién. Produce úlcera, gastritis, cáncer de estómago, linfoma gástrico, y le damos antibiótico terapia, más omeprazol y chau, Helicobacter. Muy bien. Seguimos con las causas de las causas de las causas. Bueno, también cuando tenemos enfermedades que cursan con síndrome de mala absorción, con diarrea crónica, como es el caso de lo que es enfermedad celíaca, le damos dieta sin gluten y se termina el problema. Y enfermedades autoinmunes, recuerden que las autoinmunes, por lo general, a veces hay más de una, ¿sí? En mujeres mayores de 50 años hay muchas asociadas a lupus, artritis reumatoide, Sjögren, enfermedad de Graves o Hashimoto, ¿sí? Que es hipertiroidismo o hipotiroidismo, diabetes 1, esto de que es más común en Europa y Escandinavia, lo debo haber puesto porque debe ser pregunta de choice, nada más. A ver, una pregunta que tan bueno es el diagnóstico de pylori por el test de aliento. Mira, es uno de los test que se puede hacer. Yo lo que he visto siempre es que hacen la biopsia de la mucosa y ahí mandan al laboratorio.
Se puede hacer el test de aliento, no sé qué efectividad tiene o qué tan bueno es, la verdad no lo sé. Y también pueden detectar lo que es el antígeno fecal del Helicobacter pylori. No sé si esos test realmente se hacen, sé que son opciones. Si alguien está en la parte de laboratorio y sabe, que nos cuente. Pero yo lo que sé es que se hace normalmente cuando hay una gastritis que es muy severa y que es muy refractaria al tratamiento, se puede sospechar de Helicobacter y ahí lo que se hace directamente es hacer una endoscopia alta para ver si no es que tiene una úlcera, si no está desarrollando un cáncer, y de paso cañazo tomamos una muestrita y vemos si tiene Helicobacter. Se podría hacer un tratamiento empírico, ¿no? Pero en cuanto a que si el test de ureasa, creo que es el test de aliento, es bueno o es frecuente hacerlo, la verdad que no sé. Honestamente no sé. Yo no lo voy a hacer nunca. Así que bueno, no, no lo sé. Por lo general uno trata de detectar, digamos, a través de la anamnesis y del examen físico, de detectar ahí cuál puede ser la causa más probable y tratarla y hacer como un tratamiento empírico primero con las medidas higiénico-dietéticas y con la medicación si es que hay que dar y ver cómo evoluciona el paciente. Porque a lo mejor no tiene nada de todo esto y se le hacen test nada más que para facturárselos a la obra social. No sé, la verdad no sé. Pero bueno, es interesante la pregunta, así que después lo buscaré y después les cuento si es efectivo o no. Bueno, también hay otras causas autoinmunes en pacientes que tienen anticuerpos contra las células parietales y el factor intrínseco de Castle, lo que produce déficit de vitamina B12. Por supuesto que vitamina B12 y ácido fólico eran importantes para todo lo que era evitar la anemia megaloblástica, ¿no? Entonces, si hacemos un laboratorio, vamos a ver que si hay déficit de B12, vamos a tener anemia megaloblástica, leucopenia, trombocitopenia, un hematocrito muy bajo, y pueden aparecer también manifestaciones neuropsiquiátricas. Esto es porque todo lo que tiene que ver con la vitamina B12 y el ácido fólico, si yo tengo carencia importante, me da un síndrome de cordón posterior o síndrome cordonal posterior, que cursa con algunas causas neurológicas, algunos síntomas neurológicos importantes. Uno de ellos es la demencia, ¿sí? Las demencias por déficit de vitamina B12. Recuerden que demencia no es lo mismo que locura, sino que significa deterioro cognitivo. Puede causar psicosis, que eso sí es locura, o depresión. Pero lo que hacemos es dar vitamina B12 intramuscular y se terminó el problema. Causas raras de gastritis, algunas virosis, ¿sí? Como citomegalovirus o Epstein-Barr, por lo general en los pacientes inmunodeprimidos, tuberculosis y otras micobacterias, HIV, sífilis, etc. Crohn, recuerden que Crohn es una enfermedad, ya la vamos a ver, que afecta desde la boca hasta el ano, a diferencia de lo que es la colitis ulcerosa, que es solamente la parte inferior. Hay otras enfermedades raras, como enfermedad de Menetrier, que también se llama gastropatía hipertrófica hipoproteica por pérdida de albúmina, que genera mucho edema. Y por supuesto, si es por Helicobacter, tratar Helicobacter. Tratar Helicobacter con antibiótico y otros tratamientos que se pueden hacer son osteotride para evitar la pérdida de proteínas, en el caso de Menetrier, y cirugía. Como ven, hay causas muy, muy variadas de lo que es una gastritis, y gastritis es algo muy común de ver. Yo creo que lo más común es la gastritis por el estrés, por los nervios. También tenemos unas gastritis que son por infecciones bacterianas, donde hay mucho material purulento, que es la gastritis flegmonosa, se llama, no flegmonosa, me comí una G, flegmonosa o hiperaguda. Y si se perfora puede causar una peritonitis o una sepsis. Por cocaína, recuerden siempre que la cocaína produce un vasoespasmo importante, una vasoconstricción importante y produce isquemia, en este caso de la mucosa gástrica, pero puede darnos una ACV, puede darnos un infarto, infarto de miocardio. Y el alcohol tiene un efecto citotóxico sobre la mucosa y hace una erosión de la mucosa gástrica. Es muy común la úlcera en pacientes alcohólicos.
Diagnóstico, endoscopía con toma de muestra para biopsia y sirve para descartar o confirmar si además tenemos cáncer o linfoma y si hay Helicobacter pylori. Bueno, clínica de gastritis, bastante sencilla, acidez, puede ser sensación de náuseas, molestia, dolor epigástrico, saciedad precoz o pesadez, pérdida de peso, esto ya orienta más, con las anemias orienta más a que hay un cáncer. Pérdida de peso con anemia, por lo general tenemos que estar pensando en un cáncer. Tratamiento, por supuesto, medidas higiénico-dietéticas, muy importante, comidas sin picantes, no fumar, no tomar alcohol, no consumir cocaína, comer pequeñas cantidades varias veces por día, antibiótico terapia si tiene helicobacter y omeprazol que inhibe lo que es la bomba de protones para evitar que haya formación de ácido clorhídrico, por lo menos en exceso. Bueno, ¿cómo vienen hasta acá? ¿Cansados? Larguito el repaso de gastro, ¿eh? Bueno, vamos a ver el tema vómitos. Recuerden, acá tengo un par de mensajitos, esperen que miro. Están, odio interno. Odio interno. Bueno, gastro es creo que es la parte más larga de interna y no sé si, bueno, de que va a ser gastroenterología le resultará más interesante. A mí me gusta neuro y bueno, todo el mundo odia neuro, así que, qué sé yo. Por lo general les gusta más cardio, respi que esto. Pero bueno, gastro es larga. El tema de los vómitos es que hay que diferenciar si son por un problema digestivo o por un problema no digestivo. Si es por un problema digestivo, el paciente que más vomita es el paciente que tiene pancreatitis. El paciente con una pancreatitis es un gran vomitador. Paciente con pancreatitis, con colecistitis, con hepatitis también, gastritis, ilio y cáncer o linfoma gástrico son los pacientes que vomitan. Pero a la cabeza de todos, pancreatitis y hepatitis son los que más vomitan de los dos. Y cuando es patología no digestiva, piensen primero en todo lo que es meningitis y tumor de cerebro. Primero descartar eso. Tanto en la meningitis como en el tumor, cualquier tumor de cerebro, debido a la hipertensión endocranial que causan, generan esos vómitos en chorros, que no están precedidos de náuseas. Así que traten de descartar eso porque es importante. Otras causas también que no son digestivas, si tiene una infección de tracto urinario alta, como por ejemplo una pielonefritis, si tiene cólico renal, en general el dolor cuando es muy intenso puede causar vómitos. Meningitis, hipertensión endocraniana, tumores, todo eso, ingesta de tóxicos, ¿sí? Si comieron algo y se intoxicaron, o bien si a veces aspiran algo y se intoxican, como los chicos que aspiran con la bolsita de pegamento, pueden tener vómitos. Psicógena, ¿sí? Puede ser una causa de rechazo. A veces pasa, no sé si alguna vez les ha pasado, yo he visto gente que por ahí está en el hospital y ve algo, pacientes me refiero, ¿no? Porque uno ya está acostumbrado, pero bueno, ve algo de sangre o de alguien que está muy destruido o que está, qué sé yo, podrido o lo que sea, y la gente empieza a hacer arcadas y a vomitar, ¿no? Ese es el rechazo emocional o psicótico. Migrañas o jaquecas, a veces las migrañas, justamente por la presión que causan, pueden cursar con vómitos, hiponatremia, insuficiencia suprarrenal, algunas drogas oncológicas, las drogas oncológicas son bastante complicadas, y los síndromes como el síndrome cerebeloso o el vestibular que dan vértigo o laberintitis que también pueden causar vómitos. Entonces, cuando van en un barco y se marean, ¿sí? Van a tener ese síndrome laberíntico vestibular y pueden tener vómitos. Bueno, tema vómitos. ¿Cómo los diagnosticamos? Con la clínica del paciente, preguntándole a ver cómo es que le pasó este tema de que vomitó, con hepatograma por el tema de las hepatitis y la pancreatitis, con endoscopía, si fuera por un cáncer, con ecografía de la vía biliar, con tomografía de páncreas, y distintos tipos de vómito. Puede ser el vómito común y corriente que uno tiene
porque comió algo y vomitó, o puede ser hematemesis, ¿sí? Cuando hay mucha salida de sangre con el vómito, ahí el pH es ácido del vómito. Si fuera en vez de una hematemesis, una hemoptisis, tendría que tener burbujitas y tendría que tener un pH básico, ¿sí? Entonces ahí ya sabemos que nosotros tenemos un sangrado, pero que no viene del tubo digestivo, viene del aparato respiratorio. Vómica es cuando, además de que hay un vómito, viene con pus. Pueden ser vómitos vilosos en el caso de las pancreatitis y de las colecistitis, y vómitos fecaloides si ya tenemos una perforación, una peritonitis, algo mucho más grave. Tratamiento, por lo general, lo que se da es el Reliberan, ¿sí? Se da el Reliberan, que es la metoclopramida, o se puede dar domperidona también. Y si el paciente está internado, se puede poner una sonda nasogástrica, pero si vomita mucho, realmente. Si no, si es por una cuestión de que estamos en un barco y nos mareamos, se dan antihistamínicos, ¿sí? Se da el Dramamine, que es el que se suele dar para evitar el síndrome laberíntico. También se pueden dar antipsicóticos en algunos casos, como el haloperidol o la clorpromacina, el ondansetron también, y dicen que la marihuana tiene un efecto antiemético. Y si no lo tiene, por lo menos la gente está volada, está en otro lado y se olvida de vomitar. Así que bueno, este es un poco, recuérdense el Reliberan, que es lo más común. Bien, así que bueno. Bueno, vamos ahora a todo lo que es hemorragia digestiva alta y baja. Bien, definición que siempre se las toman: hemorragia digestiva alta o baja es el sangrado que viene de la zona que está entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz. Y por supuesto la baja es por debajo del ángulo de Treitz. A ver, pregunta o comentario. No cambia mucho lo que vimos en semio, salvo los fármacos, claro. De hecho, yo en semio, les estoy haciendo un curso a los chicos de cuarto de semiología, que es gratis, porque me decían, por lo menos en la facultad, en la Barceló, que no estaban teniendo muchas clases teóricas de semio. Entonces se lo subo así a modo de videitos en YouTube. Y justamente trato de darles todo lo que puedo para que cuando cursen interna les quede aprenderse nada más que diagnóstico y tratamiento. Entonces todo lo que es la semiología, todo lo que es la clínica del paciente y las causas, bueno, que traten de acomodarlas en cuarto, así no se les hace tan pesado quinto. Bueno, ¿cómo tenemos la clínica de lo que es hemorragia digestiva alta? Tenemos un paciente que puede tener hematemesis, que es el sangrado a través de los vómitos, vomita y sangra, y la sangre puede ser roja rutilante, puede ser oscura o puede ser marrón o negra, que se llama emborra de café, y en estos casos lo que es emborra de café confirma que la hemorragia es digestiva alta. Puede ser también melena, que es una materia fecal negra, pastosa, alquitranada, muy olorosa, que es sangre digerida por bacterias. Ahí dice heces alquitranadas, malolientes, negras. Puede haber proctorragia, que es una forma muy rara de presentación de la hemorragia digestiva alta. La proctorragia es más de hemorragia digestiva baja. Y el paciente puede estar sangrando por adentro, es decir, o sangra para afuera o sangra para adentro. Si sangra para adentro, no lo vamos a ver. Puede hacer un shock hipovolémico por un sangrado importante de adentro. Supongamos que se le rompió, como pasó a mí en julio, que me operaron, y a las 5 o 6 horas me tuvieron que operar de vuelta, pues se me rompió una arteria, una vena, no sé qué se rompió, adentro, y empecé a sangrar y estaba blanca como un papel, y bueno, no llegué a un shock hipovolémico, gracias a Dios, pero bueno, la pasé muy mal. Así que si el paciente está entrando en shock hipovolémico, esa es una forma de presentación de un sangrado que es interno y que por lo general no lo vamos a ver. Salvo que haya tenido un accidente y tenga un brazo cortado, amputado, y sí, estamos viendo que sale sangre a lo loco, ¿no? Pero bueno, puede también hacer un síncope por el descenso de la volemia, o puede tener un microsangrado crónico, que eso es bastante típico cuando hay un cáncer de colon, un cáncer de estómago.
¿sí? Ese microsangrado crónico en el laboratorio se traduce como una anemia ferropénica que no tiene una causa explicable, y lo que hay que hacer es una videoendoscopía alta, una videocolonoscopía o sangre oculta en materia fecal para ver un poquito si realmente hay un microsangrado crónico o no. Pero cuando hay microsangrado crónico, por lo general piensen en cáncer o en alguna fístula o en alguna ruptura de alguna arteria o algo así. Muy bien. Causas comunes y causas raras. Comunes, 80% por gastritis y úlceras. Y después, si quieren, lo reparten en gastritis erosiva, úlcera gástrica, bla, 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 bla. Pero 80% gastritis y todo tipo de úlceras. Acá están los porcentajes. Vieron que les gusta ahora la nueva moda de tomarles porcentajes en el divino botón, pero bueno. 80% gastritis y úlcera, 40-30% gastritis erosivas. A ver. Últimamente piden porcentajes. Sí, sí, exactamente. Últimamente piden porcentajes, no sé por qué. 40-30 úlcera gástrica, 15% varices esofágicas y 4% síndrome de Mallory-Weiss. Recuerden que esa era la cuarta causa de hemorragia digestiva. También, por supuesto, puede sangrar un cáncer de esófago, de estómago o un linfoma, o por metástasis o por consumo de AINES, ¿sí? O de aspirina, justamente por la lesión que causan y la úlcera que causan. Pero en general, consumo de AINES va a causar una gastritis o una úlcera, así que estamos en lo mismo. Y todas estas causas raras, ¿sí? No sé si ahora como no les toman causa, se la agarraron con los porcentajes. Estómagos en sandía, lesión de arteria de la foie, hemobilia, cuando hay un cáncer de páncreas o un ampuloma, fístulas entre grandes vasos, trastornos de la coagulación, hemofilia, pacientes hipercoagulados, enfermedad de Rendu-Osler y varices corriente abajo. Todas estas, la verdad, nada, sépanse algunas por si les piden causas raras, nombrar algunas. Pero sí recuerden, por favor, lo que es gastritis y úlceras a la cabeza, varices esofágicas y síndrome de Mallory-Weiss. Bueno, a ver, preguntita o ¿qué sería estómago en sandía? Mira, sé que es una patología rara donde el estómago queda como con bandas hipertrofiadas y se ve unas bandas más oscuras y unas bandas más claras. Es similar también hay otra que es el estómago en acordeón, ¿sí? Que creo que son similares, que son o es lo mismo y son dos nombres para la misma patología o son similares, donde hay zonas que están como más fibrosadas y zonas que están más laxas. Entonces, como se ve con imagen de sandía, por eso le dicen así. Creo que es algo así. Claro, la cáscara de la sandía, parecido a la cáscara de la sandía que tiene esas bandas verdes más oscuras y verdes más claras. La verdad que son causas raras, más que nombrarlas, nunca me puse a leerlas, cada una de ellas en particular, ¿no? Pero bueno, son causas bastante raras. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Una muy buena anamnesis. Siempre que nosotros tengamos un paciente con un sangrado de donde sea, hay que hacer una buena anamnesis porque tenemos que saber cuándo empezó el sangrado, si sangró mucho, poco, qué cantidad de episodios tuvo de sangrado, cómo eran las características de esa hemorragia, el color, qué sé yo, todo lo que ustedes quieran preguntar. Si tenía restos de alimentos, si tenía burbujitas, si era oscura, si era clara, si eran estrías de sangre. También preguntar si el paciente tiene reflujo, si tiene úlceras, dispepsias, si tiene vómitos frecuentes, si es un paciente alcohólico, ¿sí? Si tiene antecedentes de todo lo que es ictericias o hepatopatías, si tiene, si tiene hipertensión portal no lo vas a ver, pero a lo mejor si es un paciente que tiene cirrosis o que tiene alguna hepatopatía importante o alguna metástasis o tumores, puede ser que tenga hipertensión portal y que lo sepa por los estudios que le hacen. Trastornos de la coagulación, recuerden que muchos de los factores de la coagulación se generan en el hígado, entonces si yo tengo un problema en el hígado, y tengo un hígado muy enfermo, voy a tener seguramente problemas de coagulación y eso me va a generar hemorragias.
Dolores abdominales, cambios en el ritmo evacuatorio, esto me va a orientar más a lo que es cáncer, ¿sí? Consumo crónico de aspirinas, AINES, alcohol, fármacos, drogas ilegales, como es el caso de cocaína, principalmente. Hemorragias previas o problemas de coagulación previos, a lo mejor tiene hemofilia. Si tiene cirugías previas, que le haya quedado algún sangrado, como pasó a mí, que puede ser, a veces hay dehiscencia, lo operaron y se le abrieron los puntos y empezó a sangrar. Y antecedentes de cirugía de aorta abdominal. Pacientes que quizás hayan tenido un aneurisma de aorta abdominal y le pusieron a lo mejor una endoprótesis, bueno, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Así que hacer una muy buena anamnesis para ver un poquito cuál podría ser el origen de la hemorragia digestiva alta. Y hallazgos que podemos fijarnos cuando le hacemos el examen físico al paciente es si tiene ictericia, ¿sí? Ictericia o estigmas de alguna hepatopatía crónica, como lo que es hipertensión portal, cirrosis, varices. ¿Se acuerdan eso en cabeza de medusa? Ya vamos a ver cirrosis igual. Arañas vasculares, asitis. Me dice que mi conexión es inestable. Si se corta o algo, me avisan. Circulación colateral, hepatoesplenomegalia. Cuando hay adenopatías podemos sospechar de neoplasias, principalmente de linfomas, o bien de infecciones. Puede ser que tenga una tuberculosis intestinal, qué sé yo. O sea, hay que pensar en todo. Bueno, y esto es algo, esto y creo que el cuadrito que sigue, que se los preguntan muchas veces cuando ustedes rinden oral. A nosotros esto nos preguntaban muchísimo los orales en los hospitales, que es la valoración hemodinámica del paciente y otro cuadrito que ahora después les voy a decir, que tiene que ver con calcular un poco la pérdida de sangre. Lo que nosotros tenemos que evaluar en un paciente es si tiene una disminución de la tensión arterial mayor a 20 milímetros y más de 20 latidos con el cambio de posición, de acostado a sentado. Y pérdida, esto me va a indicar a mí una pérdida de la volemia mayor a el 15 o el 20%. Después, si tiene palidez, frialdad de la piel, cianosis distal, porque evidentemente no le llega sangre, no le llega oxígeno. Si hay aumento en el tiempo del rellenado capilar, ya saben que no tiene que durar más de 1 o 2 segundos, lo normal. Si hay sudoración fría, que también es un signo está dentro de los signos de hipovolemia. Si disminuye la diuresis y valoración del estado de conciencia. Muchas veces hacen síncope justamente porque disminuye la volemia. La disminución de la diuresis también porque disminuye la volemia. Y esta tablita traten de sabérsela, ¿sí? Que es la clasificación de hemorragia digestiva alta según el volumen de sangre que pierden. Entonces tienen estos grados, clase 1, 2, 3, 4, y el volumen de sangre que perdieron y cuáles son los signos y síntomas, ¿sí? Que tienen que ver con la valoración hemodinámica que vimos recién, que ustedes van a encontrar en estos pacientes. Paciente clase 1 que perdió más o menos 15% de su volemia o del volumen, ¿sí? Va a tener lo que se llama taquicardia ortostática, es decir, cuando se está acostado y se para o se sienta, ¿sí? Baja la TA, más de 20, se llama hipotensión ortostática, baja la tensión arterial, más de 20 milímetros de mercurio, y aumenta, ¿sí? No es que tenga una taquicardia, pero aumenta el pulso en más de 20 latidos por minuto. Bueno, luego van a tener clase 2 entre 20 y 25, donde va a seguir teniendo hipotensión ortostática, ¿sí? Taquicardia en decúbito, va a tener una estimulación simpática con mayor fuerza de contracción y aumento de la frecuencia cardíaca, esta es la razón por la cual aumentan los latidos, vasoconstricción periférica, aumento de lo que es aldosterona y hormona antidiurética. Clase 3 pierde más o menos entre el 30 y 40% de la volemia. Acá va a tener hipotensión, aunque esté acostado, va a tener oliguria, isquemia, con riesgo de insuficiencia renal aguda, hipoperfusión en el hígado, disminución de volumen minuto en general
y una encefalopatía porque no me va a llegar agua al tanque, vamos a tener hipoperfusión cerebral. Y la clasificación en la clase 4, que es la más grave, es cuando yo pierdo más del 40% de la volemia y ahí es cuando el paciente entra en shock hipovolémico. Va a tener una encefalopatía porque ya prácticamente no llega sangre, no irriga bien el cerebro y entra también en acidosis láctica por la deuda de oxígeno. Así que más o menos este tema, esta valoración hemodinámica anterior y esta tablita, sépanlas porque se suelen preguntar. Una cosa es evaluarlo hemodinámicamente y otra esta tabla, claro. En realidad tienen que ver, esta tabla está basada en lo que es la valoración hemodinámica, como ven acá tiene más o menos lo mismo. Este tema de la disminución de la TA y los latidos, el aumento de los latidos, es lo que está en la tablita, y después todo lo demás, como ustedes van a ver, palidez, frialdad, cianosis, aumenta el tiempo del rellenado capilar, sudoración fría, disminución de diuresis, todo esto, y que ya empieza a haber deterioro del sensorio, tiene que ver con que cada vez al tener menos volemia hay menos irrigación y empiezan a aparecer todos estos signos de encefalopatía y de shock hipovolémico. Así que es juntar un poco la valoración hemodinámica y la valoración hemodinámica. Sobre esa valoración que hacemos del paciente vamos a ver a qué clase lo podemos, en qué clase lo podemos clasificar al paciente para calcular qué más volemia habrá perdido más o menos estimativamente, ¿sí? Si es un 15%, si es un 30%, si es más de un 40%. Así que bueno, esto es un poco lo que tenemos que evaluar en el paciente, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos con el tratamiento de la hemorragia digestiva? El tratamiento va a depender mucho de la causa. Primero tenemos que ver dónde está sangrando, ¿sí? ¿Se pone sonda o no se pone sonda? No se pone sonda nasogástrica si hay varices esofágicas o si el paciente es un paciente alcohólico que tiene cirrosis o hepatopatía previa. Solamente la vamos a poner cuando el paciente vomita mucho si no tiene varices esofágicas. Cuando dijimos que la sangre era en borra de café, esto confirma que se trata de una hemorragia digestiva alta. Por lo general no damos antiácidos ni sucralfato antes de hacer la videoendoscopía, porque si no tapiza toda y no vemos nada y no vamos a ver dónde está sangrando. Se puede hacer tacto rectal en los casos de que haya proctorragia y enemas evacuantes. Esto es raro, yo no lo he visto. Hay que ver con el endoscopio si sangra el techo del estómago o si hay úlceras o lesiones previas también en el estómago. Y se trata de detener o yugular el sangrado con criocirugía, láser, electrobisturí o electrocauterio o con sustancias esclerosantes, que esto se usa mucho para lo que son las varices esofágicas. Bueno, y por supuesto por causa. Si el sangrado es por úlcera, se pueden usar sustancias esclerosantes o electrocauterio, se hace biopsia para ver si tiene helicobacter y si tiene helicobacter le vamos a dar antibióticos y omeprazol. Además, si tiene o no tiene helicobacter le vamos a dar el omeprazol. Y dice, si el sangrado para en 48 horas, se le puede empezar a dar omeprazol oral y una dieta, ¿sí? Muy livianita, y si continúa sangrando, ahí se habrá que hacer una cirugía para ver dónde está sangrando y embolizar el vaso. Después, cuando es por gastritis, las gastritis erosivas, ahí tenemos que dar el omeprazol para la gastritis y también se puede agregar lo que es sucralfato. Se puede dar misoprostol, que son prostaglandinas. Se pueden dar algunas drogas que sirven para bajar la hipertensión portal, como la terlipresina, el octeotride, la somatostatina. Y a veces se puede hacer cirugía, esos son casos ya como muy extremos, ¿sí? Gastrectomía total. Esto de que tiene alta mortalidad, tómenlo con pinzas, porque hay un montón de gastrectomías que se hacen y que no tienen alta mortalidad, pero bueno, quizás por el tema del sangrado, vayan a saber. Si es sangrado por varices esofágicas, ¿sí? Se hace una endoscopía y se puede hacer, se pueden aplicar sustancias esclerosantes o ligaduras. Por supuesto, las mismas drogas para disminuir la hipertensión portal, ¿sí?
terlipresina, opteotride, somatostatina. Se puede también usar una sonda balón que se llama Sengstacken-Blackmore, que tiene 2 balones y se hace con el paciente sedado e intubado en terapia intensiva. Se puede mejorar la coagulación pasando plaquetas o factores de coagulación. Se puede hacer 2 tipos de cirugía de derivación cuando hay mucha hipertensión portal por las varices esofágicas, que por lo general suelen aparecer en pacientes cirróticos, alcohólicos. Una es la portocava y la otra es espleno renal. Son cirugías de derivación. Y si no, se puede poner un stent intrahepático para dilatar la vena porta y disminuir la presión portal aumentada. Pero bueno, tiene mucho que ver con cuál es la causa. ¿Ven? Sangrado por síndrome de Mallory-Weiss, se hace endoscopía, solamente 5% requiere cirugía. Sangrado por cáncer, cirugía para resecar el tumor. Arteriografía para embolizar el vaso. Todo tiene que ver con las causas y por supuesto ver un poquito si es un sangrado recurrente, si es un sangrado que no para, si es un sangrado que sí para. También esto tenemos que... Y por supuesto, siempre que tenemos sangrado, tenemos que evaluar si requiere transfusión. Porque si yo tengo el paciente que está blanco como un papel y que está medio boleado, medio nubilado, porque ya no le llega sangre a la cabeza, lógicamente lo voy a tener que transfundir. No sé si recuerdan que el corte para transfundir es con una hemoglobina de 10. Una hemoglobina de 10 o menor de 10, yo ya tengo que transfundir al paciente. No tengo que esperar mucho más. Bueno, y ahora vamos a hemorragia digestiva baja, que es el sangrado que viene por debajo del ángulo de Treitz. La clínica, al igual que antes, el paciente se puede presentar con una pavada o con un shock hipovolémico. Con un shock hipovolémico ya sabemos que el paciente está muy grave y que se puede morir, y si tiene una proctorragia, el paciente no está tan grave, por lo general puede ser o por hemorroides o puede ser por algún otro problema, puede ser algún cáncer ya en el recto. Bueno, en proctorragia lo que vamos a ver es sangre roja pura en la materia fecal. Melena es una forma muy rara de presentación de lo que es la hemorragia digestiva baja, es más típica de la hemorragia digestiva alta. Era esa sangre negra, las heces negras alquitranadas, ¿sí? Malolientes y pastosas. Síncope también por descenso de la volemia, por el shock, y el microsangrado crónico, que ahí vamos a tener que hacer una videoendoscopía o sangre oculta en materia fecal, y que va muy acompañado de todo lo que es cáncer de colon. Muy bien. Causas comunes, cáncer de colon principalmente, o pólipos colónicos, ¿sí? Los divertículos, recuerden que los divertículos se pueden inflamar y dar diverticulitis, o se pueden romper, ¿sí? Y tener hemorragias, tener sangrados. Angiodisplasia es algo que podemos ver en pacientes añosos, colitis isquémica en pacientes de 80 años, colitis ulcerosa en los pacientes más jóvenes, y enfermedad de Crohn, que es menos sangrante que la colitis isquémica, pero que de todos modos, colitis, ahora vamos a ver, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, cuáles son las diferencias, pero que son causas comunes de sangrado. Y las causas raras tienen las disenterías, había algo de micro, no sé si se acuerdan, disenterías amebianas y disenterías bacterianas, ¿sí? Disenterías bacterianas pueden tener por salmonela o por shigella, por esas bacterias, y amebianas por entamoeba histolítica, que causan sangrado, pero son raras. Divertículo de Meckel en los niños, por hemorroides, que bueno, sangran cuando se rompen, pero por lo general se tratan mucho antes de que se rompan. Lesiones anales por cuerpo extraño, vasculitis, amiloidosis, una hemorragia digestiva alta que se presente como proctorragia, que es muy raro, pero puede pasar, úlceras solitarias o endometriosis de colon. Pero lo más común es que sea un pólipo que sangre, un divertículo que sangre, o que el paciente tenga un cáncer de colon o alguna de las enfermedades inflamatorias intestinales como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? A ver, esto es lo que nos dan a nosotros en la facultad. La realidad es que si se puede hacer una videocolonoscopía, se hace la videocolonoscopía. Vamos a ver
Sí, vemos ahora, creo que después del recreo, porque tengo 2 o 3 recreos programados, vamos a ver colitis ulcerosa versus enfermedad de Crohn cuando veamos toda la parte de intestino. ¿Mm? Va, muy bien. Sí, 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 porque aparte toman mucho eso. Bueno, la realidad de la milanesa es que se hace una excelente anamnesis, se hace un muy buen examen físico, incluyendo lo que es tacto rectal, y por lo general lo que se hace es una videocolonoscopía, cuando es sangrado bajo y cuando es sangrado alto, la videoendoscopía alta. Pero acá, digamos, los pasitos que nos dicen a nosotros que hay que hacer. Anoscopía, rectosigmoideoscopía, después la videocolonoscopía, después la videoendoscopía alta, centellograma, que puede ser con tecnesio 99 metaestable y con glóbulos rojos marcados. Y si no, arteriografía. Cosas que no hay que hacer. No hay que hacer colon por enema cuando nosotros tenemos un sangrado agudo profuso, ¿sí? Hay que esperar que pare. Después de que para, si hay 5 o 6 días que no sangra, ahí se puede hacer el colon con enema por doble contraste. Cuando ustedes hacen colon por enema, lo mismo cuando se hace lamentablemente una videocolonoscopía, hay que insuflar mucho. Así que bueno, hay que tener mucho cuidado con eso porque se puede empeorar el cuadro. Las hemorragias digestivas bajas, recidivantes, se pueden hacer estas cosas que son medio raras, enteroscopía y videocápsulas. Lo que se hace normalmente es una cirugía exploratoria, ya sea por la paroscopía o la parotomía, pero se hace una cirugía exploratoria, preferentemente por la paroscopía, con endoscopia. Y por supuesto el tratamiento depende de la causa, si es por hemorroides, si es por un cáncer, si un pólipo, si son divertículos que sangran. Tenemos que ver un poquito qué es lo que sangra y tratar la causa. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que son rápidamente los cánceres de tubo digestivo. Más frecuentes, cáncer de colon y cáncer de estómago. Cáncer de colon tiene una causa hereditaria, ¿sí? El famoso gen APC que veíamos en pato. Puede estar asociado a lo que es una enfermedad que se llama Peutz-Jeghers, algo así, no sé cómo se pronuncia, que tiene muchas aftas en la boca también y tiene polipomatosis familiar. También hay poliposis múltiple familiar, también hay colitis ulcerosa o Crohn que predisponen a lo que es cáncer de colon. Bueno, frecuencia de localización, por supuesto todo lo que es colon, recto, sigma, colon descendente y ciego. Es más común cáncer de colon del lado izquierdo que del lado derecho. Puede haber del lado derecho, no digamos que no, pero es más común del lado izquierdo. La clínica del colon, del cáncer de colon del lado izquierdo cursa con constipación o con diarrea en el caso del adenoma velloso, pero lo más importante es que el paciente va a decir que desde hace unos meses que cambió su ritmo evacuatorio y que él antes era perfectamente normal y que de golpe ahora tiene mucha constipación. Y eso justamente porque el cáncer a medida que va creciendo va obstruyendo justamente o va comprimiendo toda la luz del colon. Si es del colon derecho, por lo general lo que da es anemia ferropénica. Va a tener un microsangrado con anemia ferropénica. También dicen las personas que atienden los pacientes con cáncer de colon que muchas veces cuando es de colon izquierdo hacen unas heces como acintadas, ¿sí? Justamente por la estenosis. Y que a veces, bueno, pueden presentar estrías de sangre en las heces. Complicaciones, la obstrucción, el hilio, la perforación, la peritonitis, hemorragia digestiva baja, abscesos y ascitis tumoral. El diagnóstico con la anamnesis, con la videocolonoscopía y marcadores tumorales se puede dar el carcinoma embrionario, que no es tan específico, y el CA199, que es el que se usa para cáncer de colon y cáncer de páncreas principalmente. Tratamiento, por supuesto, cirugía, y después se sigue con radioterapia en toda la zona de ganglios pelvianos. A veces se puede reconstruir el tránsito y otras veces no. A veces sí hay que hacer una colostomía, ¿sí? Y abocar hacia afuera lo que se llama anocontralatura, y después se puede volver a reconstruir y en algunos casos ya queda con
la colostomía permanente. Bueno, cáncer de tubo digestivo, de cáncer de páncreas, perdón. Cáncer de páncreas también es un tema muy preguntado porque la clínica es muy variada. Depende si yo tengo el tumor en la cabeza del páncreas, en el cuerpo o en la cola, voy a tener distintos síntomas. Factores predisponentes, diabetes principalmente y pacientes mayores de 50 años de edad. Cáncer de páncreas es un cáncer horrible en el sentido de que mata al paciente en pocos meses. 4 meses, 6 meses, no da mucho tiempo. Hay muy pocos casos en que puede llegar a vivir unos años. Yo vi en el hospital militar, cuando estaba cursando clínica, que había un paciente que venía siempre a control, un muchacho joven que me llamó la atención, que tendría, no sé, 37, 38 años, y había tenido un cáncer de páncreas, de cola de páncreas, que no sé cómo se lo habían detectado, porque es bastante difícil detectar el de cola de páncreas, y el hombre venía a control y hacía 6 años que había tenido el cáncer y todavía estaba vivo, pero son casos excepcionales. En general, cáncer de páncreas lamentablemente tiene una sobrevida, nada, 4 o 6 meses. Bueno, factores predisponentes, diabetes, paciente mayor de 50 años de edad. Cuando hay un tumor en la cabeza del páncreas, tiene por lo general obstrucción del duodeno, con vómitos, son vómitos vilosos, ¿sí? Con náuseas, con ictericia, porque da todo un síndrome coledociano, con síndrome de mala absorción, ¿sí? Con déficit de las vitaminas liposolubles A, D, E, K, y en general, no sé si se acuerdan algo de semio, da un signo semiológico que se llama signo de Bardy-Pick, que es la vesícula palpable no dolorosa. Eso es sospechoso o altamente sospechoso de cáncer de cabeza de páncreas. Si está en el cuerpo, el tumor, por lo general invade todo lo que es el plexo solar y va a tener un dolor neuropático. Si invade las vértebras puede dar lumbalgia y si invade el peritoneo puede dar mucha ascitis, ¿sí? Y en algunos casos puede invadir, piensen dónde está ubicado el páncreas, puede invadir el estómago y el colon, que es lo que tiene por contigüidad, ¿sí? Si es en la cola, la cola tiende a ser retroperitoneal, así que es más difícil de detectarlo, pero genera una diabetes tumoral, porque en la cola del páncreas nosotros tenemos los islotes de Langerhans con las células beta, que son los que segregan insulina. Entonces, lo que va a tener es una diabetes de tipo tumoral con marcada pérdida de peso muy rápido. Entonces ahí nosotros podemos sospechar que hay un tumor en la cola del páncreas. Diagnóstico con anamnesis, la tomografía y el marcador tumoral típico de cáncer de páncreas, que es el CA19-9. Tiene un síndrome paraneoplásico que es la trombosis migratriz de Trousseau y la depresión. Pero bueno, yo no sé, creo que la gente se debe deprimir, pobre, porque sabiendo que tiene cáncer de páncreas, la posibilidad de sobrevida es muy poca. Bueno, cáncer de estómago puede ser por gastritis por Helicobacter pylori, o en algunos casos, en el caso de Japón, por ejemplo, ellos suelen comer alimentos ahumados por un lado, pero muy calientes por otro. La clínica es difícil de detectar el cáncer de estómago porque por lo general son síntomas muy inespecíficos, como por ejemplo la dispepsia. Puede también que haga un síndrome pilórico. Síndrome pilórico es cuando se estenosa el píloro y por lo general hay muchos vómitos de saliva. Ubicación de cáncer de estómago en el antro, en la curvatura menor y en el cardias principalmente. Y lo importante acá es ver si es una úlcera que se perforó o si es un cáncer perforado. Entonces hay que ver un poquito si es úlcera o si es cáncer. Complicaciones y diagnóstico diferencial con el síndrome pilórico, con el cáncer ulcerado, con el cáncer infiltrativo, hay distintos tipos de cáncer, lo vamos a ver. Diagnóstico con anamnesis, la videoendoscopia alta y los marcadores tumorales. Y tratamiento, por supuesto, la gastrectomía, que es la resección del estómago. Bueno, hay otro que es, en el caso del GIST, que es el que se refiere a todo lo que es el estroma. Y el linfoma también, si es por Helicobacter pylori, recuerden que si le damos antibiótico terapia, curamos el Helicobacter y se terminó el linfoma.
Y también da dispepsia y síntomas muy inespecíficos, y la ubicación puede ser en intestino delgado, recto y en estómago. Cualquiera de estos tres podemos tener el linfoma de lo que es tubo digestivo. Se hace una buena anamnesis, se hace una tomografía, y en el caso, bueno, del Helicobacter se cura con tratamiento antibiótico. Los otros requerirán lo que es cirugía. Bueno. Los de vía biliar, hay distintos tipos de cáncer de vía biliar, tienen mal pronóstico, dan muchas metástasis en el hígado, porque ustedes saben que tienen el hígado, los conductos hepáticos y enseguida lo que es el conducto biliar común o hepático común, que es el coledoco, y la vesícula biliar que desemboca ahí. Entonces da mucha metástasis en el hígado. También puede dar ampulomas, que es el cáncer de la ampolla de Vater. El colédoco termina en lo que es la ampolla de Vater, donde está el esfínter de Oddi, se junta con el Wilson del páncreas y ahí desemboca todo en el duodeno. También tiene sobrevida muy corta. El signo de Bardy-Pick era el de cabeza, el de que uno sospechaba cáncer de cabeza de páncreas cuando hay vesícula palpable no dolorosa. Y hay dos patologías de la vesícula, uno es la vesícula en porcelana y el otro es el cólico vesicular en la vesícula biliar. Los dos hay que sacarlos rápidamente con cirugía porque pueden desarrollar cáncer. Se saca la vesícula directamente. Bueno, con respecto al hígado, si les preguntan cuál es el cáncer más frecuente del hígado, son las metástasis secundarias a cáncer de colon, a cáncer de cualquier otra cosa. Cuando es el primario, el cáncer primario, no secundario como el caso de las metástasis, el más frecuente es el hepatocarcinoma. Y la causa más frecuente es la cirrosis y la hemocromatosis. Pero recuerden que las hepatitis, tanto la B como la C, cronifican y a la larga pueden generar una cirrosis y pueden generar un hepatocarcinoma. ¿Cómo se diagnostica? Se hacen ecografías y el marcador tumoral en este caso es la alfa-fetoproteína. Requiere trasplante hepático y ver si se pueden resecar los tumores, a veces sí, a veces no. En el caso de un paciente que tiene una cirrosis alcohólica, es muy raro que le hagan trasplante. Saben que los alcohólicos tienen que demostrar por lo menos 6 meses o 1 año de abstinencia, si no, no les hacen trasplante. Y después tenemos lo que es el síndrome carcinoide, que lo vamos a ver en general en el apéndice. Va a tener un crecimiento muy, muy lento, tiene poca sintomatología, pero da muchas metástasis en el hígado. Lo que va a tener es un marcado aumento de serotonina y se trata con el octiotride. El octiotride, que es análogo de la somatostatina. Bueno, y vamos a todo lo que es úlceras. Deben estar agotadísimos ya. Agotado, medio dormido. Bueno, vamos a ver lo que es úlcera. De úlcera lo que ustedes tienen que saber, bueno, acá están las tres, ¿no? Úlcera, la enfermedad ulceropéptica puede ser úlcera en el estómago, en el duodeno o en el esófago, pero en realidad vamos a hablar de la gástrica y la duodenal. Lo que ustedes tienen que saber es distinguir cuándo es gástrica y cuándo es duodenal. Básicamente la duodenal es la que calma con la ingesta, la gástrica no. Así que eso es un dato importante. La que se biopsia es solamente la úlcera gástrica para ver si es un cáncer que se ulceró o si es una úlcera. Úlcera de duodeno no se biopsia porque cáncer de duodeno tiene una incidencia bajísima, es rarísimo. En cambio, el cáncer de estómago suele ser frecuente. Bueno, ¿cuál es la clínica? En general, hoy en día hay pocas manifestaciones clínicas porque la gente se automedica mucho con ranitidina o meprazol o lo que sea, o con antiácidos, entonces bueno, la van tirando. Pero cuando hay síntomas son acidez, molestias y dolor en epigastrio o sensación quemante en el epigastrio, ardor, calma con la ingesta o no, dependiendo si es gástrica o duodenal. La duodenal es la que calma con la ingesta y puede aparecer después de comer o puede aparecer en cualquier momento del día. No tiene pirosis, porque pirosis es el ardor pero que sube por el esófago. Esto tiene una sensación de quemazón generalmente en el epigastrio.
por lo general tienden a recidivar, suelen empeorar en lo que es otoño y primavera, empeoran mucho con el estrés y es más frecuente en personas delgadas y sobre todo personas nerviosas. Y la diferencia entre úlcera gástrica y duodenal es importante saber. Bueno, úlcera gástrica por lo general la vamos a ver en pacientes añosos, personas de 50 años o más, que consumen muchos AINES o corticoides. Entonces, lo que se pierden son los factores defensivos de la mucosa gástrica. En realidad, en ambos casos hay pérdida de factores defensivos o un desequilibrio entre lo que son los factores protectores y los factores defensivos. La úlcera gástrica tiene una sintomatología errática, es decir, el dolor no está relacionado con la ingesta, puede aparecer en cualquier momento del día. Tampoco calma con la ingesta, y a esta es la que tenemos que biopsiar y hacer diagnóstico diferencial con el cáncer gástrico. A ver, repetir las diferencias, sí, importante. Las diferencias que dije antes las vamos a repetir acá. Principalmente, la úlcera gástrica no calma con la ingesta, la úlcera duodenal sí calma con la ingesta. La úlcera gástrica puede aparecer en cualquier momento del día y no está relacionada con las comidas. La úlcera duodenal suele aparecer como a las 2 o 3 horas de comer, después de comer. Y la úlcera gástrica hay que biopsiarla para ver si es una úlcera gástrica propiamente dicha o si es un cáncer gástrico que se ulceró. La úlcera duodenal no la vamos a biopsiar porque la incidencia de cáncer de duodeno es bajísima, prácticamente inexistente y no vale la pena biopsiarla. Además, ustedes tienen que la úlcera gástrica es de personas mayores de 50 años, la duodenal es de personas mucho más jóvenes. La gástrica está asociada en las personas mayores a todo lo que es el consumo de AINES y corticoides y es la que no calma con la ingesta y la que yo tengo que biopsiar para hacer el diagnóstico diferencial con cáncer gástrico. Y la úlcera duodenal la vamos a ver en pacientes más jóvenes, pacientes estresados, nerviosos, flacos, que comen poco, comen mal, fumadores. Y por lo general, el dolor es postprandial. Si bien calma con la ingesta en el primer momento, pero a la hora, entre la hora y las 3 horas después de comer, vuelve a aparecer el dolor. Lo que tienen es una sensación de hambre dolorosa. Yo como algo, como una galletita y se me pasa, pero a la hora otra vez me vuelve a aparecer el dolor. Así que estas son las diferencias importantes entre una y otra para decir, bueno, este paciente puede tener una úlcera gástrica, puede tener una úlcera duodenal. Si es un paciente que viene y les dice, de cualquier edad, siento como que me apuñalaron de golpe, sentí una cuchillada en la boca del estómago, como que me apuñalaron, eso es típico de la perforación de una úlcera, gástrica o duodenal, cualquiera de las dos. Pero tienen que sacarle una placa, le sacan una radiografía de tórax para ver si está lo que se llamaba signo de Popper, porque era Jobert o Popper. Uno era en la semiología y otro era en la radiografía, que es cuando hay aire, cuando hay neumoperitoneo, que eso es por perforación de úlcera. Perforación en general de víscera, ¿no? Pero de úlcera. Así que si ustedes ven un neumoperitoneo en un paciente que viene, le dice, siento como si me hubieran clavado un cuchillo, tiene una perforación de úlcera gástrica o tiene una perforación de úlcera duodenal o una perforación de víscera, pero saben que hay una perforación y que lo tienen que operar. Bueno, ¿qué pasa con la úlcera no tratada? Y vamos a hablar un poco del síndrome pilórico, que es una de las complicaciones. Bueno, pueden pasar 3 cosas. Puede haber una hemorragia, puede haber una perforación, que es un poquito lo que les dije recién, y puede producirse un síndrome pilórico. Si yo tengo un paciente que no trata su úlcera, puede hacer una hemorragia digestiva alta. ¿Se acuerdan que el 80% de las causas eran gastritis y úlceras, principalmente? Que como primera causa de hemorragia digestiva alta, donde a veces lo que ocurre es que la pared posterior del duodeno se puede ir lacerando por la úlcera, que se va comiendo la pared, y horada la arteria gastroduodenal. Entonces hay una hemorragia digestiva alta. Otra cosa que puede pasar es la típica perforación de úlcera, la úlcera perforada. Tiene el dolor en puñalada,
y lo que causa es un dolor muy agudo porque causa una peritonitis química. Pasa todo el ácido clorhídrico y algunas bacterias al peritoneo y cursa con fiebre, dolor a la descompresión. Sí o sí, acá hay que dar un punto de colchonero, como dicen los cirujanos, un punto, ¿sí? Hay que hacer una rafia simple o un punto de sutura simple para cerrar esa úlcera. Se puede perforar el páncreas, que ya es bastante más raro y da síntomas de pancreatitis, pero eso es rarísimo. Y si no, puede generar lo que se llama un síndrome pilórico. Síndrome pilórico es una complicación de una úlcera que no fue tratada. Si yo no trato la úlcera, el cuerpo, si yo no lo trato cuando tengo una enfermedad, tiende a repararse solo, ¿sí? Uno trata de ayudarlo con medicación, cirugía, lo que sea. Pero cuando nosotros no le damos bolilla a cualquier patología, el cuerpo va a tratar de reparar eso que está mal. En el caso de las úlceras, se hace como todo un rodete fibroso alrededor de la úlcera y eso va a estenosar el píloro. Y eso es lo que se llama síndrome pilórico. Entonces, tienen una úlcera que estaba en el píloro, que la dejaron a la libre evolución, se forma el rodete inflamatorio, ¿sí? Que causa una fibrosis y estenosa mucho el píloro. Entonces, los alimentos no pueden pasar y el paciente vomita y vomita y vomita y vomita. Al principio va a vomitar la comida que come y después ya tiene vómitos de saliva directamente. Entonces, bueno, hay que probar primero un tratamiento por una semana y si no resuelve hay que hacer una cirugía y abrir un poco el píloro. Pero recuerden, complicaciones de úlcera no tratada puede dar una hemorragia, puede hacer una perforación o puede causar un síndrome pilórico. Bien. Y esto también es algo que lo suelen tomar, no sé por qué lo toman tanto, pero vamos a repasar. Básicamente lo que ocurre para que se haga una úlcera es que hay un desequilibrio entre lo que son los factores protectores y los factores agresivos. Los factores de protección o factores defensivos son el moco gástrico, que tapiza toda la mucosa, el bicarbonato, las uniones estrechas de lo que es el epitelio cilíndrico, que forman toda una barrera, los factores estimulantes del epitelio, de crecimiento del epitelio en realidad, todo lo que es la vasculatura extensa, porque son órganos que están muy irrigados, tanto el duodeno como el estómago, ¿sí? Hay mucho oxígeno, mucha irrigación, y también acúmulo de células linfoides, que es lo que llamamos citoprotección. Y las prostaglandinas son las que básicamente regulan todos estos factores o muchos de estos factores. Por eso cuando nosotros tomamos muchos AINES o muchas aspirinas o muchos corticoides, causamos una disminución muy importante en la producción de prostaglandinas y entonces favorecemos que aparezcan o que prevalezcan los factores agresivos. Y los factores agresivos principalmente es el ácido clorhídrico que fabrica la persona en el estómago para digerir los alimentos, que es normal. Pero hay personas que son hipersecretoras de ácido clorhídrico. También hay factores que son muy nocivos, como el tabaco, el alcohol, la cocaína. También puede haber un envejecimiento de la mucosa ya en las personas mayores, o lo que decíamos antes, personas que consumen muchos AINES, muchos corticoides, aspirinas, ¿sí? Y otros factores como el estrés o las enfermedades psicosomáticas y principalmente el famoso Helicobacter pylori que nos puede dar gastritis, úlcera, cáncer gástrico o linfoma gástrico, que ese lo erradicamos con antibiótico y omeprazol. Bueno, diagnóstico de úlcera, el paciente nos va a decir exactamente que tiene una úlcera. Va a decir, bueno, también hay que tener en cuenta los antecedentes, el tipo de dolor, ¿sí? Es un dolor, es un ardor o un dolor quemante en el epigastrio. Si es postprandial o errático, hay que tener en cuenta que el postprandial por lo general era duodenal y el errático es gástrico. Si calma con la ingesta duodenal, si no calma con la ingesta es gástrico y empeora con el estrés las dos. Así que ya sea úlcera gástrica o duodenal, todas van a empeorar con el estrés. Se puede hacer una videoendoscopía alta, hasta la segunda porción del duodeno. Se puede hacer la toma de biopsia. Las que vamos a biopsiar son solamente las úlceras gástricas para ver si es un cáncer ulcerado o si es una
una úlcera, y sí se pueden tomar las muestras de mucosa para ver si hay helicobacter. La seriada gastroduodenal se usa la técnica con doble contraste, con insuflación, que marca toda la pared de los órganos, y también se puede hacer una radiografía contrastada y se va a ver, si yo miro la radiografía de frente, voy a ver el nicho ulceroso que se llama moneda de Vario, y si lo veo de perfil, voy a ver lo que se llama divertículo de Vario. Y además hay otra característica importante en la radiografía por contraste. En la úlcera, los pliegues van a llegar hasta el borde del estómago, en el cáncer ulcerado no, por la infiltración que tiene. Bueno, tratamiento, le vamos a dar omeprazol de una, porque inhibe la bomba de protones y bloquea toda la producción de ácido clorhídrico. Acá están, 20 miligramos día, más o menos, durante 8 semanas. Recuerden que da mucha cefalea. Se puede dar ranitidina, que bloquea receptores H2, se puede dar sucralfato para tapizar todo, y también para estimular a las prostaglandinas. Otras cosas que se pueden dar, la pirenzepina, que bloquea los receptores muscarínicos, y a veces ya vienen con la ranitidina. Y podemos dar antiácidos, como habíamos hablado antes, como Milanta, Ren, Gaviscon, todos estos. Hay un síndrome que se llama síndrome de leche y alcalino. Si estamos dando alguno de estos antiácidos, hay que evitar dar leche porque eso da mucho dolor de cabeza y muchas diarreas. Carbonato de calcio, el Reni, que también es antiácido. Bueno, esto igual es como que es un tratamiento bastante conocido por todo el mundo, todo lo que es para úlceras o para gastritis, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las úlceras que no se curan en 8 semanas o las úlceras recidivantes? Primero las vamos a biopsiar. ¿Es una úlcera o es un cáncer? Si es una úlcera, se pueden aumentar las dosis o se puede cambiar el tratamiento. Se puede hacer una endoscopía y ver si se curó o no se curó. Hay que ver si los pacientes adhieren al tratamiento o no adhieren, o si el paciente está en una situación de estrés muy particular, o es un paciente que fuma mucho, etc. Se puede hacer una resonancia magnética y ver si no se trata de un gastrinoma. Un gastrinoma es un tipo de neoplasia gástrica donde hay mucha secreción de gastrina, ¿sí? Y mucha diarrea. Y tenemos también lo que se llama síndrome de Zollinger-Ellison. Son múltiples úlceras de difícil curación más allá de la segunda porción del duodeno. Esto se hace un estudio varitado y se ve. Y todo esto se trata también con altas dosis de omeprazol y octiotride, y algunas veces con cirugía, dependiendo si es un cáncer o no es un cáncer. Bueno, ¿qué hacemos con el Helicobacter famoso? Hacemos una endoscopía alta o baja con toma de biopsia de mucosa para detectar si tiene Helicobacter pylori. Si tiene Helicobacter pylori, le vamos a hacer desde ya el tratamiento antibiótico. La serología se pueden pedir anticuerpos contra Helicobacter pylori. Se puede ver, si detectar el antígeno fecal de Helicobacter pylori. Se puede hacer el famoso test rápido de la ureasa, que me voy a fijar a ver si es útil o no es útil, y la prueba de aliento con monóxido de carbono y urea. Es decir, yo hasta ahora lo que he visto siempre es la endoscopía con la toma de biopsia y vemos si tiene o no tiene Helicobacter. En general, tratamientos incluyen sí o sí omeprazol y además 2 antibióticos o 3. Hay 2 reglas mnemotécnicas, una es OMA y la otra es OCA, porque se puede dar amoxicilina, metronidazol y omeprazol, o amoxicilina, claritromicina y omeprazol. Acá igual hay varios, ¿sí? Amoxi, claritro, metronidazol o doxi o subciclato de bismuto. El bismuto se puede dar en cualquiera de los esquemas. Estos de moxifloxacina, bueno, eso es rarísimo. Por lo general piensen en OCA o en OMA, ¿sí? Y el omeprazol sí o sí. Si no se cura, puede ser una enfermedad ulcerosa recidivante y hay que dar ranitidina y hacer endoscopía cada 2 años para ver si hay gastritis, si hay linfoma, qué pasa. Bueno, pausa.
Nos tomamos 5 o 10 minutos y seguimos. ¿Sí? Bueno, todo lo que me quieran preguntar.